El misterio de Belicena Vilca, libro cuarto, capítulo 17. Me prometí a mí mismo no interrumpir más a tío Kurt. Su relato prosiguió así. De acuerdo a los papeles firmados y sellados que contenía el sobre entregado por el SS Oberführer Papp, ya era miembro de las Schulstansfen, escalones de guardia OSS, y marchaba a recibir entrenamiento al Ordensburg de Krosinsee, incorporado con el grado de SS Obersturmführer, que es grado de teniente en la SS. A la SS se ingresa normalmente para la carrera de oficial con el grado SS Untersturmführer, que es grado de alférez en la SS. Pero los graduados del Nápola, por su preparación militar previa, eran incorporados con un grado más. Por esta razón, yo entraba como SS Obersturmführer de la legendaria Primera Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler, y porque los Oberstführer del Cuerpo Selectivo de Estudios Orientales del Nápola tenían su asiento natural en el Leibstandarte. Los oficiales SS recibían instrucción en centros especialmente preparados al efecto, en distintos lugares de Alemania. Eran los Ordensburg, castillos, monasterios rodeados de bosques y parques, autosuficientes con respecto al fin pedagógico para el que habían sido dispuestos. 3 Ordensburg dependían del NSDAP y uno, el castillo de Wenzwelburg, pertenecía exclusivamente a la Waffen-SS. Krosinsee, en Prusia Oriental, se ocupaba del entrenamiento físico y mental y de completar la instrucción puramente militar. Vogelsang, en Renania, impartía la enseñanza política y mística, y por último, Sonthofen, en Baviera, se ocupaba de la formación superior de los oficiales SS en política, diplomacia o artes militares. A estos 3 burgos, Krosinsee, Vogelsang y Sonthofen, se concurría en ese orden, pudiendo permanecer 1 o más años en cada uno de ellos, de acuerdo a la particular carrera seguida. Pero a Wellensburg solo ingresaba una auténtica élite, extraordinariamente seleccionada, que aspiraba a recibir la iniciación al conocimiento más oculto de la Orden Negra SS, cuyo gran maestre era el Reichsführer Heinrich Himmler. En mi caso particular, existían órdenes expresas de Rudolf Hess de acelerar la estadía en Krosinsee y Vogelsang, por lo que solo asistí 3 meses al primer burgo y 3 meses al segundo. En Sonthofen estuve 6 meses y luego pasé 3 meses en Bernau, cerca de Berlín, un centro secreto del SD, donde se impartía enseñanza en técnicas de contraespionaje. En total, 15 largos y duros meses de estudio que culminaron a fines de 1938, cuando con el grado de SS Hauptführer abandoné definitivamente las aulas y bibliotecas oficiales en calidad de alumno. Desde mi llegada a Alemania en 1933 habían pasado 6 años durante los cuales recibí una educación de élite, tan específica y bien concebida para lo que se deseaba obtener de mí, que es difícil imaginar cómo podría haberse mejorado. En esa fecha, continuó tío Kurt, Alemania y sus aliados iban a entrar en la guerra total contra las potencias de la materia, guerra que fue más terrible que la del Mahabharata, y al agotarse los tiempos tuve oportunidad de actuar en bien de mi patria y de la humanidad. En efecto, Nefe, antes de que estallase el conflicto, recibí mi primera misión, una empresa tan extraña que costaría encuadrarla dentro de las operaciones militares, especialmente en la actualidad, cuando los ejércitos profesionales son máquinas bien aceitadas y los soldados simples robots.
pero es que la Waffen-SS no era una organización meramente militar, sino la expresión externa de la Orden Negra, una orden de iniciados hiperbóreos. Existían, pues, junto a las operaciones clásicamente militares, misiones de neto carácter esotérico. Una de ellas era la operación Alswestein, que había emprendido en 1937 el profesor Schaeffer, financiada y dirigida por la SS. Como lo había anticipado Rudolf Hess, mi destino estaba ligado a aquella expedición al Tíbet y nadie, ni el traidor Schaeffer, podrían impedir que participase de ella. Sin embargo, en 1937 el grupo ya había partido y solo un año después me incorporé a ellos en el Tíbet. Las circunstancias previas no fueron menos extrañas, pero te las narraré luego que hayamos cenado, dijo sorpresivamente tío Kurt. Miró su reloj y se llevó la mano a la frente con asombro. Soy un desconsiderado. Hace 5 horas que te entretengo sin contemplar que esta es la primera vez que dejas la cama en 15 días. ¿Realmente estás bien? Dime la verdad, pues quizás sea mejor que te acuestes y te hagas subir la cena. Estoy muy bien, tío Kurt, dije. Y si quieres saber la verdad, lo que siento ahora es hambre, así que vayamos a cenar. Reía gozoso tío Kurt mientras nos dirigíamos al comedor. Una hora más tarde volvíamos a ubicarnos en los sillones, luego de haber tomado una cena fría y liviana a base de fiambres y ensaladas, durante la cual hablamos de diversos temas desvinculados completamente de la narración interrumpida. Al fin, mientras bebíamos una taza de café, decidió tío Kurt continuar con el relato. Es una hermosa noche de verano, dijo. Cielo despejado, temperatura agradable, silencio y fragancias del campo. Te propongo que nos sentemos bajo los sauces, Nefe. Verás que disfrutas la frescura de la noche en tanto avanzamos con el relato. Oh, no, respondí. Será mejor que retornemos a la living room. Allí estaremos más cómodos. Lamentaba estropear el entusiasmo de tío Kurt, pero no deseaba enfrentarme a los dogos. Sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo, pero procuraría que fuera de día. Los dogos nuevamente de noche, la idea me llenaba de aprensión, pero tío Kurt no debió notarlo, pues encogiéndose de hombros, se dirigió al living, seguido por mí. 3 o 4 semanas después de llegar a Crossensee, retorné a Berlín, continuó narrando tío Kurt, para entrevistar a Konrad Tarstein, mi contacto en la Thule-Gesellschaft. La Gregorstrasse 239 correspondía a un vetusto caserón de 2 plantas que debía contar con más de 2 siglos de azarosa existencia, y su único habitante, Konrad Tarstein, resultó ser un típico berlinés pequeño burgués, calvo, de baja estatura, dotado de gruesa barriga, quien hacía juego perfectamente con la decrepitud del lugar. Es probable que semejante lugar y sujeto, pensé, tuviesen por objeto despistar a posibles espías o decepcionar a inquietos aspirantes. Yo sufrí el segundo efecto al golpear una mohosa argolla que giraba dentro de un puño de bronce dudosamente fijado a la destartalada puerta. ¿Sí?, preguntó una voz chillona que emergía de algún lugar indefinido. Soy Kurt von Suberman, dije, dirigiéndome a la diminuta mirilla que al fin había descubierto en uno de los paneles de la puerta, desde donde un par de ojillos huidizos me observaban impacientes. Me envía Herr Rudolf Hess. Se abrió la puerta y una figura rechoncha y pequeña apareció, con la mano cortésmente extendida para saludar. Soy Konrad Tarstein, dijo. Pase, lo estaba esperando. El interior no mejoraba para nada la impresión inicial. Amueblada con manifiesto mal gusto, en una descuidada mezcla de formas y estilos, unos minutos en la casa bastaban a cualquiera para desalentarse de que allí hubiese o pudiese tratarse algo importante. Y sin embargo, yo esperaba mucho de la Thule-Gesellschaft, en la que, según Rudolf Hess, hallaría respuesta a todos mis interrogantes.
sentado en un ridículo sillón Luis XV, que nada parecía tener que hacer allí, frente a una mesa normanda y unas sillas fraileras, observaba con sorpresa que Konrad Tarnstein se aprestaba a llenar una ficha. Era lo más alejado de una actividad espiritual que yo podía imaginar, y por eso titubeé al dar mis datos personales, actitud que Tarnstein interpretó erróneamente como producto del temor. «No tema», dijo Tarnstein, «los libros de la orden nunca podrían ser hallados. Puedo asegurarte, Herr von Suberman, que jamás ha ocurrido una filtración importante sobre detalles del culto o la identidad de nuestros miembros. Hemos sufrido deserciones y alguna traición menor, pero siempre en los niveles superficiales de la orden y por gente que no poseía un conocimiento muy preciso de la organización interna». «¿Recibe muchos aspirantes, señor Tarnstein?», pregunté. Konrad Tarnstein levantó la vista de la ficha y me observó unos largos minutos con curiosidad. Al fin, como si cayera en la cuenta de un olvido u omisión, se llevó una mano a la frente, en tanto su rostro se iluminaba con una sonrisa. «La parquedad de Rudolf Hess», dijo, como si pensara en voz alta. «Su eterna y tímida parquedad. Debí suponer que usted no estaría avisado de que esta entrevista no forma parte de ninguna práctica regular en la Thule Gesellschaft. Dígame, Kurt von Suberman, ¿qué información recibió de Rudolf Hess para llegar hasta aquí?» Le respondí en forma completa sobre todo cuanto sabía acerca de la Thule Gesellschaft, lo que había dicho Rudolf Hess en nuestra charla de la Cancillería la noche de la graduación y la referencia a un contacto en Berlín, Konrad Tarnstein, expuesta en su carta que llegó a mis manos por mediación del SS Oberführer Papp. Mientras hablaba, me asaltaba la duda de que se hubiese producido un inesperado malentendido, a causa de algún error cometido por mí en la interpretación de las instrucciones. Pero por más que reflexionaba, no encontraba ningún motivo que pudiese haber provocado la sorpresa de Tarnstein ante mi pregunta sobre la recepción de otros aspirantes a la Thule Gesellschaft. ¿O es que efectivamente no venían jamás otros aspirantes de la Gregorstrasse 239? Esto me lo confirmó finalmente Konrad Tarnstein, pocos minutos después. Aprobó con un gesto de su calva cabeza todo cuanto dije, y luego de guardar la ficha en un maletín de cuero, me invitó a pasar a un ambiente interior del enorme caserón. La sala donde estábamos se conectaba con la puerta de calle por medio de un pasillo desde el pequeño hall. A la derecha se veía una escalera de fina madera lustrada y alfombrada, que mediante una curva de 90 grados conducía a la planta superior y se continuaba en la baranda, la cual se extendía lateralmente a lo largo de un pasillo, perfectamente visible desde abajo. Hacia el frente de la sala se abrían dos puertas de grandes marcos de madera tallada. Tomando por la puerta de la derecha, accedimos con Tarnstein a un patio abierto, rodeado de galerías con pequeñas columnas bajo arcos normandos, en cada uno de los cuales se abrían sendas puertas. Siguiendo la galería de la izquierda, recorrimos la distancia de un lado del patio embaldosado y continuamos a través de una puerta cancel transversal que nos condujo a otro patio, cerrado con una campana de vidrio, en tanto la galería se extendía a lo largo de este patio para morir en la pared del fondo. Antes de llegar allí, entramos en la última de las incontables puertas que daban a las galerías traspuestas. El sitio al que habíamos arribado, luego de tan laberíntica excursión, era en verdad sorprendente. Al cerrar la puerta que daba a la galería, diríase que entrábamos a un moderno apartamento, más propio de un estar en un rascacielos de la Bernhardstrasse que allí, en el corazón de una decadente mansión del siglo XVIII. ¿Le sorprende, señor Kurt?, preguntó sonriendo Konrad Tarnstein. Hice remodelar un ala de esta antigua casa para vivir con cierta comodidad.
Nada del otro mundo, más bien sencillo, pero cómodo para quien ya tiene recorrido gran parte del camino final. Vea, Kurt, esta es la cocina, moderna y bien instalada. Este, el comedor y living room. Por aquí, por favor. Vea, estos son los dormitorios. Hay 2, porque suelo recibir a un matrimonio de viejos amigos como huéspedes. Pase por aquí, Kurt. Vea, este es el principal ambiente, a donde paso gran parte del día y la noche. Nos hallábamos ante un cuarto de grandes dimensiones, con las 4 paredes cubiertas de estanterías con libros. En el centro, bajo una lámpara cuadrada y de altura regulable que colgaba del techo, una mesa tapada de libros, algunos abiertos, otros apilados y varios manuscritos. Dejaba adivinar el lugar de trabajo o estudio de Konrad Tarnstein. Algo abrumado por el particular espectáculo que estaba presenciando y conteniendo los deseos de ir de inmediato a examinar los lomos de los libros, que evidentemente eran muy antiguos, contuve mi ansiedad y pregunté: ¿por qué aquí? ¿Por qué construir una casa dentro de otra casa? ¿No era más factible adquirir otra propiedad más cómoda en un barrio más respetable? Calma, calma, Kurt, dijo Tarnstein. Esto ha sido hecho así por una importante razón. No podemos abandonar esta propiedad, que es muy querida para nosotros. En ella han pasado cosas muy importantes para la Alemania y la humanidad. Por eso, aunque pocos son los que suelen visitarla, nosotros la mantenemos intacta, sin cambiar nada de su antiguo y desconcertante mobiliario. Hace 30 años, en 1908, funcionaba aquí una agrupación secreta cuyos miembros fundaron en 1912 la Germanenorden, que luego daría lugar a la Thule Gesellschaft y al NSDAP. ¿Entiende ahora por qué debemos conservar esta casa? Porque aquí empezó todo, dije con admiración. Exacto, aquí empezó a escribirse la historia del próximo milenio. Aquí, solamente aquí vinieron un día los superiores desconocidos a sellar la fundación del Tercer Reich. Antes caerá Berlín de sus cimientos que pueda tocarse un alfiler de esta casa sagrada. Cuando Konrad Tarnstein hablaba de esta forma, su chillona voz adquiría tonos proféticos y se tornaba magnética y atrayente, haciendo olvidar por momentos el estrafalario aspecto de quien la emitía. «Vamos a tomar una taza de té», propuso Tarnstein, «y le impondré de algunas cosas que debe saber de la Thule Gesellschaft y del arreglo que hemos hecho con Rudolf Hess sobre su ingreso». Le acompañé, lamentando dejar aquella fascinante biblioteca, hasta la flamante cocina. Abandonamos la biblioteca por otra puerta, adyacente de la que habíamos entrado, y fuimos a dar nuevamente a la galería y al patio. Comprendí así que la casa de Konrad Tarnstein se extendía en toda esa ala de la vetusta mansión frente al segundo piso. ¿De cuántos cuartos cuenta la casa?, pregunté, mientras azucaraba el aromático té de Shanghái. Contando ambas plantas, unos 30 o 32 ambientes, respondió enigmáticamente. ¿Quién podría saberlo? Me miró un largo instante como dudando si debía detenerse allí o completar la respuesta. Al fin algo en él pareció relajarse y optó por la segunda alternativa. Mire, Kurt, yo no sé si estará ya preparado para aceptar ciertos hechos que escapan a la normal comprensión del hombre corriente. De todos modos, puesto que pretendemos hacer de usted un iniciado hiperbóreo, tarde o temprano tales hechos no le resultarán para nada sorprendentes. Es solo cuestión de tiempo que los comprenda. Así que le daré una información que para cualquier mente racional sería lógicamente increíble, pero no lo será para nosotros, pues corresponde a la más rigurosa verdad, perfectamente comprobable por todo iniciado. En esta casa hoy pueden haber 32 ambientes, pero mañana tal vez hayan 35, 40 o más, o tal vez menos, 20, 25 o 30. ¿Quién podría saberlo? Naturalmente, Nefe, aquella revelación me produjo la incomprensión que preveía Tarnstein. No olvides que solo tenía 19 años
y que aún me hallaba conmocionado por la recientemente adquirida facultad de oír la voz de Kiev, el señor de Venus. Sin embargo, no me sobresalté y tomé sus palabras con tranquilidad. Konrad Tarnstein prosiguió, aparentemente satisfecho por el efecto nulo que causaban sus datos. Esta no es una casa común, Kurt. No, señor. Usted se encuentra dentro de lo que nosotros llamamos una plaza liberada, un oppidum, es decir, un espacio ganado al enemigo. Aunque usted vea solo paredes rodeando el área edificada, ellas solo encubren a un cerco estratégico denominado Arquémona o valle obeso que separa y aísla a la plaza del Valplas o territorio enemigo, vale decir, del Campus Belli. Usted no puede percibir el Arquémona porque aún no está iniciado y su alma le bloquea la visión espiritual. Solamente su espíritu increado es apto para captar el cerco carismático del Arquémona. Pero ya lo verá, Kurt, ya lo verá. Y entonces comprenderá que es real lo que parece imposible y que la casa no es geométricamente estable porque su estructura no participa exclusivamente de los arquetipos creados como toda casa, sino que en ella interviene un elemento increado, el infinito actual. Luego de este anuncio, Tarnstein suspiró y dijo: aquí, Kurt, el tiempo transcurre de otro modo, desincronizado del tiempo exterior, del tiempo del mundo. Por eso, en este espacio liberado de la plaza y con este tiempo propio, la construcción no puede ser estable, y no solo sus sectores varían, sino que lo hacen en sincronía con el tiempo interior. Siglos y milenios de distancia se podrían salvar al atravesar una de estas puertas. Por una de tales aberturas del tiempo y del espacio llegaron alguna vez mis antepasados, los señores de Tarsis de la rama germana, quienes pertenecían a una orden medieval conocida históricamente como Einhard. Debe saber usted que mi apellido Tarnstein significa piedra de Tarsis, en memoria de una casa legendaria que remonta sus orígenes raciales a los atlantes blancos, los sobrevivientes blancos de la Atlántida. Sé que esto le parecerá fantástico, pero yo desciendo de una estirpe que permaneció oculta durante siglos debido a la tenaz persecución mortal a la que la sometieron las potencias de la materia, vale decir, esa jerarquía oculta dirigida por tenebrosos seres extraterrestres radicados en Chambala. Seré más claro, mi familia, la rama germana de los señores de Tarsis, era oriunda de Suabia, país donde se habían asentado con el mayor secreto en el siglo XIII, huyendo de un legendario ataque de los demonios que casi extermina toda nuestra estirpe. Allí se mantuvieron durante 4 siglos, conservando la sabiduría hiperbórea que había sido confiada en tiempos remotos a nuestra casa. En el siglo XVI, un pontífice hiperbóreo procedente de Inglaterra fundó en la corte del emperador Rodolfo II en Praga la Orden Einhard, que tenía como objetivo desarrollar y aplicar en todo momento de la historia un método exacto para localizar el advenimiento del Señor de la voluntad absoluta, el enviado del Señor de la guerra, es decir, el Führer de la raza blanca. En aquel momento el pontífice decidió que la mejor estrategia para el sostenimiento y perdurabilidad de la orden exigía que sus miembros perteneciesen siempre a 8 linajes escogidos entre las estirpes de sangre más pura de Europa. El caso fue que uno de los príncipes convocados por el pontífice pertenecía a mi familia, en tanto que otro provenía de la casa de Brandenburgo, de un linaje colateral de los Hohenzollern. La orden trabajó en secreto durante los siglos siguientes, formando iniciados hiperbóreos y aguardando los tiempos de la llegada del gran jefe de la raza blanca. Su base de acción más importante la constituyó el margraviato de Brandenburgo, que era, desde el siglo XII, un principado hereditario enfeudado con el emperador. Y justamente la presencia de la orden
no es ajena al posterior ascenso de la Casa de Brandenburgo por sobre los restantes principados de Europa, hasta la obtención de la investidura del rey alcanzada por Federico Guillermo III en 1791. Nace entonces Prusia, el estado donde el principio rector nacional era el honor, donde la familia se organizaba en torno a la figura autoritaria y ejemplar del padre, donde el orden imperaba en todas las clases sociales, nobleza, burguesía y campesinado, porque se afirmaba en las nociones fuertemente arraigadas del cumplimiento del deber, del ahorro, de la incondicional obediencia de los subalternos, en la entera subordinación de los funcionarios y en la más rígida disciplina militar. Pero por sobre todo Prusia fue desde el comienzo un estado militar. 2/3 de su presupuesto se dedicaba al sostén del poderoso ejército nacional que infringió derrotas a Francia, Austria, Rusia, etc., e impuso respeto y admiración por el austero y señorial modo de vida prusiano. Y junto con el arte de la guerra se cultivaba aquí la filosofía, la literatura, la música. Mas nada de esta revolución ocurría por casualidad. La orden estaba ensayando en una sociedad de sangre pura el nuevo orden que el Führer en su próxima venida aplicaría a Alemania entera y al mundo. Es por eso que el Führer no ha ocultado jamás su deuda con Prusia y ha hecho pública su simpatía por Federico II de Prusia y por Bismarck, el canciller de hierro. Pues bien, Kurt, la antigua orden Einenhardt estaba tan fortalecida en el siglo XIX que uno de sus iniciados llegó a ser coronado rey de Prusia en 1840. Me refiero a Federico Guillermo IV, llamado cortésmente Damián de Brandenburgo, por su amor a la elocuencia y en recuerdo del famoso retórico de Éfeso. Fue el mismo rey que hizo reconstruir Marienburg, el castillo que sirviera de residencia en la Edad Media a los grandes maestres de la Orden Teutónica. Esta obra de restauración, como usted sabrá, es proseguida en la actualidad por una división especial de la SS, cumpliendo órdenes directas del Reichsführer Himmler. Y fue ese mismo rey quien, considerando que el antiguo peligro había cedido y que los demonios no podían impedir ya el nuevo orden que se impusiese en el mundo, autorizó la creación del apellido Tarstein o Tarstein, contracción del Tarsistein, acompañado del título nobiliario de conde y el derecho a exhibir en el castillo de la casa el escudo de armas familiar. El castillo de Tarstein se encuentra muy cerca de aquí, Kurt, a unos 100 kilómetros de Berlín, mas yo no lo frecuento desde hace muchos años, pues me hallo totalmente entregado a trabajar para la Thule-Gesellschaft y la Orden Negra SS. Venga, Kurt, le mostraré algo muy secreto y relacionado con este tema. A continuación, me condujo por el pasillo exterior hasta un cuarto cercano, herméticamente clausurado, con doble cerradura. Una vez adentro, se reveló ante mi vista otra nútrida biblioteca. En 2 paredes debían estar depositados unos 4.000 libros, muchos de ellos de evidente antigüedad. En otra pared, una estantería rebosaba de documentos y rollos. Todo este material tiene una característica común, explicó. Se refiere a los druidas y al druidismo. Varios de estos documentos son muy secretos y han sido obtenidos a alto precio. Proceden de toda Europa y corresponden a todas las épocas hasta hoy. Es con seguridad la más completa colección que nadie ha reunido jamás sobre los druidas. Pero, exclamé sorprendido, ¿los druidas no fueron personajes históricos ya desaparecidos? Habla usted como si aún existiesen. Hace un momento le mencioné el hecho de que mi familia, la casa de Tarsis, se vio obligada a huir hace 7 siglos por causa de un ataque de los demonios. Pues bien, esos demonios eran druidas o golem, como los denominaban mis antepasados, y a partir de entonces, que yo sepa, nunca ha decrecido su poder,
Por el contrario, se podría afirmar que hoy es más fuerte que nunca. Pero tenga presente esto, Kurt. Si la estrategia del Führer triunfa y algún día el Tercer Reich acaba reinando sobre la humanidad, una de nuestras grandes batallas esotéricas deberemos librarla contra los golem, que en Europa se constituyen en pilar de la sinarquía. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde están?, pregunté atónito. En la Edad Media su centro de acción era la Iglesia Católica, respondió pensativamente, donde al parecer fueron combatidos encarnizadamente por miembros de mi familia. Luego del siglo XIV, más concretamente luego de la destrucción de la Orden del Temple, que obedecía a su inspiración, se difundieron y fortalecieron en diversos estamentos de la sociedad europea. Hoy en día apenas existe organización donde no estén infiltrados los golem. Sé que con esta respuesta no le aclaro mucho, pero más adelante le describiré la compleja estructura de la sinarquía y entonces podrá comprender funcionalmente el papel que desempeñan en la actualidad y podrá identificarlos con facilidad. Si le he mostrado ahora esta biblioteca y le he mencionado a los golem, no es para responder a la natural curiosidad que ello le despertaría, sino para hacerle una seria advertencia. ¿Ha oído hablar de la caza por especies? Pues creo que sí. ¿No es la que consiste en que cada cazador debe cobrar una pieza de una especie determinada? Como un juego en el que un cazador debe cobrar, por ejemplo, una liebre, otro un conejo, un tercero un faisán, el cuarto un pavo, etc. Exactamente, Kurt, confirmó Thorstein. Escuche esto entonces y grábeselo bien en el cerebro. Análogamente a la caza por especies, de entre los cazadores de la sinarquía, los druidas están encargados de cobrar las piezas de su especie. Me quedé mirándolo sin comprender, o sin querer comprender, y él repitió: de su especie, Kurt von Suberman.